Nos adentramos hoy en la maravillosa vida del Espíritu. Si bien a lo largo de este pasaje, a lo largo de todo esto, hemos visto todo lo que significa la justificación, lo que significa la santificación. Estamos como entrando en estas cosas. Hoy queremos ver cómo el creyente hace el camino de la santificación como si fuese un viaje. Y en ese viaje, pues hay una cantidad, hay día y hay noche, y somos invitados por la palabra del Señor a vivir en el Espíritu. Somos invitados a vivir en el Espíritu, ya no a vivir la vida conforme a la carne, tal conforme lo solíamos vivir. Ya vamos dejando los hábitos de la carne y comenzamos a vivir en el Espíritu. Y el tema para hoy es, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Hay por lo menos 4 cosas que quiero compartir con ustedes de lo que significa vivir en el Espíritu. En primer lugar, vivir en el Espíritu significa que cada uno de nosotros desea agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Vivir en el Espíritu significa que cada uno de nosotros desea agradar a Dios en todas las áreas de su vida. En Romanos, el versículo 8 de nuestro capítulo, nos muestra quiénes no pueden agradar a Dios. Y en el versículo 9 nos muestra en forma implícita quiénes sí pueden agradar a Dios. Antes, cuando todavía no caminábamos en el Espíritu, de pronto sí nos acercábamos a Dios cuando teníamos miedo, cuando faltaba el trabajo, cuando alguna enfermaba, cuando algo pasaba, cuando estábamos ya casi para perder cualquier cosa, nos acercábamos a Dios. Pero ese acercamiento a Dios no era sino por un instante, con un carácter más bien egoísta, pensando en lo que yo puedo recibir de Dios. Pero aquí vamos a caminar en el Espíritu, y los que viven en el Espíritu, estos desean agradar a Dios, desean serle agradables. San Pablo dice que ausentes o presentes deseamos serles agradables al Señor. Bueno, serle agradables es eso, cuando nosotros estamos frente a alguien a quien queremos, a quien amamos, con quien simpatizamos, buscamos agradarle, buscamos que los minutos que pasemos juntos sean agradables para esa persona, que las horas que pasemos juntos sean agradables para esa persona. Y lo que deseamos nosotros es que Dios también se deleite en nuestras vidas, en el trabajo, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras nos enamoramos, mientras nos casamos, mientras tenemos hijos, mientras los educamos, mientras ellos se van y vuelven y se casan y demás. En esos momentos nosotros queremos que Dios se agrade de nosotros, que Dios esté contento, que el corazón de Dios esté agradado a Dios. Pero ¿cómo es posible esto? Solo es posible cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Solo es posible como cuando el Espíritu del Señor viene y mora en nosotros como nuestro consolador. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos agradar a Dios. Porque como dice aquí San Pablo, los que viven sin Dios, los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es imposible tratar de vivir según nuestra naturaleza pecaminosa, según nuestro estilo de vida común y corriente, buscando que Dios se agrade. Entonces tenemos, el primer punto es que vivir en el Espíritu significa que cada uno de nosotros desea agradar a Dios en todas las áreas de su vida. En segundo lugar, vivir en el Espíritu significa que nuestros intereses
están centrados en el reino de Dios. Vivir en el Espíritu significa que nuestros intereses están centrados en el reino de Dios. El arca de Noé es una ilustración bien interesante. El arca de Noé tenía 3 pisos. Arriba, en el primer piso, estaba Noé. En el segundo piso, unos animales. Y en el otro piso, de arriba a abajo, en el primer piso, estaban otros animales. Noé durante esos días tuvo que bajar para cuidar animales, para darle de comer a los animales, para estar pendiente de que todos estuvieran bien. Tuvo que bajar Noé para eso. Pero Noé no se quedó abajo en el piso de primeras, en el primer piso. No se quedó Noé allí. Tampoco se quedó Noé en el segundo piso. Noé se quedó en el primer piso, arriba, o mejor en el tercer piso, arriba, en el tercer piso, en el lugar más alto. Porque el propósito del Señor para con nosotros, a pesar de que tenemos que bajar, casi bajar hasta bien abajo, para buscar lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos ponemos, tenemos que salir al mercado, tenemos que volver a casa, tenemos que hacer tantas cosas, pero el propósito del Señor es que nuestra comunión, nuestro espíritu siempre esté arriba, que nuestra vida siempre esté arriba. Romanos capítulo 6, Romanos 8, el versículo 6, porque los que son de la carne, porque los que son de la carne, pues de las cosas de la carne se ocupan. Entonces, el propósito del Señor es que a pesar de que tenemos que movernos en las diferentes direcciones, siempre nuestra comunión, nuestra vida se viva en el Espíritu. Están nuestros valores centrados en el reino de Dios. ¿Qué tanto pensamos en el reino de Dios mientras trabajamos? ¿Qué tanto piensa usted en el reino del Señor mientras trabaja? Puede ser que piense eso en este día cuando nos reunimos, en lo que llamo yo el cibertemplo. Pero ¿qué pasa el resto de los días? Bueno, es que el resto de los días es para trabajar, y eso de himnos, y eso de Biblia, y eso de más, para los domingos nada más. Bueno, lo que el Señor quiere es que los que viven en el Espíritu tengan sus valores centrados en el reino de Dios. Nosotros trabajamos, nos movemos, pero nuestro propósito debe ser el reino de los cielos, el reino de Dios. Es decir, que sus valores sean conocidos, que su fama sea conocida. Como dice el Padre nuestro, que su nombre sea santificado. Así que tenemos los que viven en el Espíritu. En tercer lugar, vivir en el Espíritu significa que hacemos morir las obras de nuestra naturaleza pecadora. Vivir en el Espíritu significa que hacemos morir las obras de nuestra naturaleza pecadora. El Señor nos enseña por medio de San Pablo en Colosenses 3, los versículos 5 en adelante, esa parte de hacer morir. Y nos habla de lo que tenemos que hacer morir. Porque es algo que venía con nosotros. Y tenemos que hacerlo morir. Morir cada vez que intente aparecer. Un pastor contaba que alguna vez un hermano le dijo, cuando el hermano dijo una palabra fuerte, y le dijo al pastor, ay pastor, perdone que se me salió. Y el pastor le dijo, bueno, el problema no es que se le salió, el problema es por dónde entró. Entonces tenemos aquí que vivir en el Espíritu significa que hacemos morir. Hay que hacer morir. Ya estamos capacitados por la gracia. Así que podemos determinar que queremos hacer morir todo aquello que nos interrumpe. San Pablo otra vez vuelve a hablar de esto en Gálatas capítulo 5, los versículos 16 al 23. Y ahí nos presenta lo que son
las obras de la carne y lo que son lo que es el fruto del Espíritu. Y él comienza diciendo, vivid en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Todo aquello que es de nuestra naturaleza pecadora, lo que nos manda el Señor es vivir y no satisfacer. Tiene que morir de hambre. Las obras de la carne deben morir de hambre. No las tenemos que satisfacer. Si las satisfacemos, estamos perdiéndonos de mucho. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 13 de Romanos 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En cuarto lugar, tenemos que vivir en el Espíritu significa que somos dirigidos por el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa que somos dirigidos por el Espíritu. Versículo 14 habla de los que son dirigidos por el Espíritu. Es decir, no simplemente en el cibertemplo que tenemos ahora y en el templo que hemos tenido y que tendremos cuando el Señor nos permita volvernos a reunir, no simplemente allí se invoca el Espíritu del Señor, sino que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas. Somos dirigidos por Él, somos controlados por Él. ¿Cuándo? Todos los días, no solamente el día de los cultos, todos los días. Cantábamos un coro que decía, el domingo estoy contento, el lunes tengo paz, el martes lleno de su amor y todo lo demás. El miércoles y el jueves yo ando en la luz. El viernes y el sábado estoy con mi Jesús. Y eso es lo que significa esa cotidianidad, eso de vivir en el Espíritu. Quizá le ponemos poco cuidado de pronto cuando cantamos, pero al cantar, dulce comunión la que gozo ya. ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde? Ahí donde usted está, en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Cuando cantamos este himno, estamos expresando que es una dulce comunión la que gozamos diariamente. No importa dónde estamos, qué estemos haciendo, pero estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Permítame entonces compartir algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, la primera aplicación es que los que viven en el Espíritu, ellos están en Cristo Jesús. Los que viven en el Espíritu están en Cristo Jesús. Y ahí estamos en versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Los que están en Cristo Jesús. Esos que están en Cristo Jesús viven en el Espíritu. Acordémonos, hermanos, que el Señor prometió que nos mandaría un consolador. Y ese consolador está ahí con nosotros. Y cuando estamos en Cristo Jesús, ese consolador vive ahí en nosotros. La segunda aplicación, los que viven en el Espíritu son los que andan conforme al Espíritu. Parece una repetición, ¿no? Los que viven en el Espíritu son los que andan conforme al Espíritu. Versículo 4. No es suficiente de pronto hablar del Espíritu Santo de vez en cuando. Es menester que podamos ser dirigidos por Él, que podamos ser de veras dirigidos por Él. Así que, en tercer lugar, en el Espíritu son aquellos en quienes mora el Espíritu. Versículo 9. Habla del Espíritu. El Espíritu está en nosotros. Y el Señor dijo a sus discípulos, estará con vosotros y en vosotros. Y efectivamente en este momento el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. Mora en cada uno de nosotros. Ellos son los que viven en el Espíritu. En cuarto lugar, los que viven en el Espíritu hacen morir
las obras de la naturaleza pecadora. Versículo 13. Los que viven en el Espíritu hacen morir. Todos los días están vigilantes. No son los que andan a tontas y a locas diciendo, perdón que se me salió. No, no. Son los que hacen morir. Cada día hacen morir esas obras de esa naturaleza pecadora. En quinto lugar, los que viven en el Espíritu esperan sin dudar la resurrección de sus cuerpos en el día final. Los que viven en el Espíritu esperan sin dudar la resurrección de sus cuerpos en el día final. Ya versículo 11. ¿Por qué? Los que viven en el Espíritu no viven pues atemorizados pensando en la muerte. A algunos les gustaría escuchar un mensaje que hablen de un poquito de terror, sacar algunos pasajes de Apocalipsis en donde la gente busca Apocalipsis para asustarse, donde habla de la bestia y demás para tener un poco de susto. Pero ese no es el propósito de Apocalipsis. Apocalipsis no se escribió para asustar. Apocalipsis se escribió para que los hermanos del primer siglo encontraran aliento, encontraran seguridad, sabiendo de que Jesús controlaba la historia. Apocalipsis también se escribió para que sea el compañero de la iglesia de todos los tiempos, para que sea el compañero de la iglesia de todos los tiempos, y algo así como la lámpara del viajero. Hay cuadros que parecen raros, pero hay que estudiar los simbolismos. Ya algún día entraremos en esto. Pero lo que estamos seguros es que si el Señor quisiera que nos fuéramos de aquí, nuestros cuerpos se levantarán el día de la resurrección. El Espíritu mora en nosotros y el Espíritu mismo vivificará, da vida a nuestros cuerpos mortales. Si el Señor quiere que en esta cuarentena yo me vaya, pues bien, por supuesto que causará cierto traumatismo, pero después todo ocurrirá en su debido tiempo. Mi cuerpo estará en la tierra, pero yo un día me levantaré con el mismo Espíritu del Señor, por causa de su mismo Espíritu. Eso es lo que nos lleva a cantar. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Y sigue así, y todos himnos que cantamos allí. Piense en su himno favorito, piense en lo que usted canta, y verá que aquí se ve una cotidianidad dirigida por el Señor. Entonces, permítame repetir las aplicaciones. Primero, los que viven en el Espíritu son los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, los que viven en el Espíritu son los que andan conforme al Espíritu. En tercer lugar, los que viven en el Espíritu son aquellos en quienes mora el Espíritu. Y en cuarto lugar, los que viven en el Espíritu hacen morir las obras de la naturaleza pecadora. En quinto lugar, los que viven en el Espíritu esperan sin dudar la resurrección de sus cuerpos en el día final. ¿Está usted viviendo en el Espíritu? Entonces no tiene por qué asustarse. ¿No hay conflictos para los que viven en el Espíritu? Sí, de vez en cuando la vida tiene conflictos. Pero entonces hay un himno que cantamos. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado para Dios obrar.
Esa es nuestra compañía. Y eso es lo que ocurre con nosotros cuando vivimos en el Espíritu. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tus misericordias. Ahora, Señor, haz que esto sea carne de nuestras vidas, cada vez más siendo una realidad. En Cristo Jesús. Amén.